correcto, Verónica, que hace 10 años, no sé si más o menos, pero fue hace 10 años que platicamos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer, gracias por tomarme en cuenta. Vero, que coincidimos en que, a ver, vamos a platicar con... Cuéntame ese acercamiento, Vero, recuérdalo. Ahí te va, fíjate que yo vine a caer aquí por el tema del autismo. Me invitaron a dar una plática de autismo en la escuela. Estaba mi hijo y me dijeron, ¿sabes qué? Nos están hablando de Canal 9, que alguien vaya. Y la verdad es que decía la maestra Yuli, yo no me siento tan capaz de darle un enfoque tan actualizado como usted lo trae. Me hablaba de usted. ¿Por qué no usted? Le dije, yo voy, pero a mí se me hace más propio que vaya usted, porque a usted, no, vaya usted. Vengo, en la mañana, al noticiero en la mañana, me entrevista Ruth a las 7 de la mañana. Ella me recibe muy bien. Y luego me dicen, ¿puedes regresar a Viva la Vi? Le digo, sí, vengo a las 10 por ahí. Regreso a Viva la Vi con el mismo tema. Y ahí me topo con Armando Parra. Con Pikachu. Con Pikachu. Okay. Él había estado conmigo en otra televisora. En TV Azteca. Yo estaba como jefe de información y él estaba como camarógrafo. Y entonces había mucha gente que en ese entonces me recordaba, pues, con cierto cariño o con cierta admiración, porque me lo topo y le da mucho gusto. Me dice, andas de vacaciones, yo vivía en Monterrey. Le digo, no, yo vivo aquí. ¿Ya vives aquí? Le digo, sí. Y luego me dice, es que sabes que estamos buscando alguna persona para noticieros. Hemos buscado mucho. Y luego me dice, pero Ángel es el que escoge. Pero... A eso voy. Entonces me dice, te voy a proponer con él. Le dije, pues ojalá se acuerde de mí. Entonces me dice, fíjate que dice que sí se acuerda de ti. Entonces te vamos a hacer los casting. Eso fue para junio, y eso, o sea, en vez de abril me voy a junio. Okay. Y empezamos a platicar, y luego tú me hablas y me dices que vas a tener una celebración en grande. Y entonces me dice, estoy juntando a la gente de aquella época y yo quisiera que nos acompañaras. A mí se me hacía como que algo imposible, porque sinceramente, yo no me veía regresar a los medios electrónicos. Yo escribía. Yo para ese entonces yo estaba como corresponsal en temas de derechos humanos e inclusión en la Ciudad de México. Yeah. O sea, seguía vigente, pero en lo que era ahora los sitios web, ¿no? Y de radio. Pero a los electrónicos, la verdad, yo no veía por dónde, yo no lo veía. Hasta con este encuentro de Armando, hasta que me dice, voy a poner en la mesa tu nombre con Ángel, y me dice, claro que se acuerda de ti. Nada más que tenemos que hacer el casting. Y luego tú me hablas y me dices, ¿sabes qué? Muy amable, muy abierto, porque pues en aquel entonces tú ya tenías una dirección. Cuando yo te conozco por primera vez es en el 97 junto con Rocío Acosta, y pues éramos unos chavalos irreverentes, revolucionarios, quejándonos de muchas cosas que veíamos incomprensibles, y ya estabas tú en otro momento y yo en otro. Entonces yo me acuerdo que me invitas y yo dije, pues sí, voy a la fiesta, ¿no? Y estuvo en grande, la verdad. Yo he compartido algunos videos porque yo lo grabé, lo conservo con mucho cariño, porque yo me acuerdo que ese día ustedes echaron la casa por la ventana y se dedicaron a conformar o a reunir a mucha gente de la actual, de esa época, y se esmeraron en reunir a gente de la época anterior. Okay. Terán Lira, Pita Uva, don Fernando Ibarra, y algunos más que se nos adelantaron primero, que fueron la señora Marta Alicia y Juan Ángel Vázquez, ¿no? Entonces, aquello fue muy agradable, y yo me acuerdo que me diste a ver que te gustaría que me integrara yo al equipo. Yo lo sentí más bien como un quedar bien conmigo, yo así lo sentí, pero yo no vi posibilidades hasta después que se abre el telediario de fin de semana y me da la oportunidad de entrar sábados y domingos. Ahí fue cuando dije, bueno, pues vamos a ver. Ahí está la anécdota. A partir de hace 10 años, Verónica ha estado en diferentes momentos, primero con los telediarios fin de semana, luego en telediario, Verónica es la titular de telediario nocturno en Durango, ya se ve en la señal de Canal 6 en Durango, y eventualmente nos apoya a nosotros los conductores cuando nos vamos de vacaciones. Pero ¿cuándo ingresas a los medios de comunicación y cuál es tu coincidencia con esta historia de 35 años que estamos recién celebrando? ¿Verónica? Yo creo que pasó lo mismo, que en aquel entonces yo no me veía en los medios electrónicos, yo venía de prensa.
del área de deportes, porque volvemos a lo mismo, no había una oportunidad de poder ingresar en otras fuentes porque estaban muy peleadas, porque estaban muy competidas. Y entonces Fernando Prieto lo conozco, en aquel entonces él era el reportero de Canal 9 y coincidíamos en los entrenamientos, por ejemplo, del Santos. Entonces yo dejo la prensa porque estaba en riesgo mi titulación por la beca y entonces lo dejo y de manera fortuita en diciembre del 95 me encuentro a Fernando Prieto en el centro de Torreón y me dice, ¿por qué no fuiste hoy en el interescuadras del Santos? Y le digo, no, lo que pasa es que ya no estoy trabajando. ¿Cómo crees si tú tienes que estar en la televisión? Volvemos a lo mismo, yo no me proyectaba en televisión, en medios y a lo mejor en radio y en prensa. Para no hacerte el cuento largo, él me dice, es que tú puedes tener oportunidad en Canal 9. Yo ya veía Canal 9 con Graciela Sánchez, con Víctor Hugo, con Vita Uva, junto con Fernando Prieto, que era del de Deportes. Entonces, te voy a llevar. Y me trae a la televisora y me presenta a Canales, que era el líder sindical. Javier Canales. Javier Canales y a Víctor Hugo. Y entonces me dice, Víctor Hugo, estoy ocupando una persona que me cubra todos los puestos. Pero las personas o me cubren todos menos deportes o me cubren deportes y el resto no. Entonces le digo, bueno, yo cubro deportes y en la empresa en la que estaba, en el Noticias, a veces había la necesidad, igual que ahorita, falta algo en tal fuente, tienes que ir. Y ahí es en donde fue espectáculos. Que aparte la manera de hacer periodismo actualmente ya no es, yo tengo la fuente de deportes o tengo la fuente de política, bueno, al menos aquí en Multimedios ya no utilizamos fuentes, son asignaciones. Verónica Rocha ve el entrenamiento de Santos Laguna y... No, en aquel entonces, entrevista al si nuevo tú te director. Metías en una fuente que no era tuya, te iba muy mal. No, entonces, ya no se usa eso. Me dijo Víctor en ese entonces, muy sincero y muy respetuoso, me dice, la verdad, yo no creo que tú le sepas a los deportes. Yo tengo más bien como candidatos, eso fue en el enero del 96. Okay. Entonces me dijo, yo tengo como candidatos otras dos personas, te soy sincero, déjame pensarlo. Entonces me voy a mi casa y a los días me hablan para decirme que Lupita Flores, que era la de Recursos Humanos del 96 en Canal 9, que se habían decidido por mí, porque había que cubrir todas las vacaciones. Ese fue mi primer trabajo, todas las vacaciones de todos los reporteros. Y empezábamos con deportes. ¿Recuerdas qué reporteros eran, Verónica? Era Fernando Prieto, era Violeta Valenzuela, era Luis Fernando Mendoza, Humberto Méndez, Lucero Sánchez estaba en redacción. Lucero Sánchez, ahora Cuando periodista. yo llegué ya estaba Lucero, Cuando Sí, yo claro. llegué ya estaba Lucero. Okay. Ella era redactora inicialmente. Ella era redactora. Ajá. Ahora lideresa sindical Ahora y es la reportera líder, de... exactamente. Entonces, me dice Fer, es que nadie me quería cubrir, o sea, porque realmente deporte no es lo que hoy vemos como deportes. Hoy deportes es, aparte de algo competitivo, es todo un espectáculo al que todo el mundo quiere ir, ¿no? Aunque sea creando una página y siendo creador de contenido con tal de que te acreditan. En aquel entonces no, el deporte era pues de lo más ignorado, o sea, de lo más despreciado, si me permiten esa expresión con mucho ¿Pero respeto. por qué acuña ese, por qué ignorado y por qué Porque lo despreciado? sentíamos, porque justamente a quienes no querían o querías darle una oportunidad es llévala a deportes. ¿Estás de acuerdo? Incluso Fernando me decía, es que no hay quien me cubra, porque no quieren o porque no saben. Entonces, no, por eso él me llevó al Canal 9, para que yo lo cubriera a él. Ese era su objetivo. Es que no me quieren dar las vacaciones, porque nadie me quiere cubrir, no les gusta, no les saben. Entonces dije, no, pues si pegó, pues yo me quedo. Entonces me quedo con Fer cubriéndolo y entonces en marzo del 96 resulta que son los videos que comparto. Porque aparte esos videos del 96. Esos videos son de la sección, es como si dijera, vamos con Julio Rangel Ahí salgo yo. Multimedios a Pero los te quiero decir deportes, que no había mujeres en deportes, había solamente una mujer que era Elizabeth Muñoz de La Opinión, y eso te lo puede decir Marcela Moreno, y ahí está la hemeroteca. Era la única mujer que tú te encontrabas en deportes. Entonces, y era de prensa. Digamos que tú eres la primer mujer en la comarca lagunera que pisó los terrenos por antonomasia
gobernados por hombres en materia deportiva. Y hay Porque imagínate documentación. que te encuentres, en ese entonces, por supuesto, y sin temor a equivocarme, Juan Gómez Junco ya estaba en el radar. Totalmente. Eh, Armando- Raimundo Muñoz, ¿te gusta? No, él vino después, a eso voy. O sea, haz de cuenta, ya estaba yo y entonces me quedo, incluso tengo la acreditación del 96 en donde Santos es campeón, también por ahí tengo algunos documentos que se van a cumplir ahora 29 años, justo de ese primer título. Entonces, para mí, volvemos al mismo, fue algo fortuito, algo accidental, algo necesario que yo lo cobijé. Pero no necesariamente era esta chispa de en la universidad, en el ICITAC, que Jamás, dijera, jamás. quiero ser jamás, periodista deportiva. No, jamás. De Sin hecho, embargo, te convertiste en la primer mujer Sí. en la comarca lagunera que pisó el terreno deportivo, gobernado por antonomasia por hombres. sí, en la comarca lagunera y en multimedios. Entonces, sí, claro, la comarca lagunera engloba multimedios porque en aquel entonces, Lo que ¿qué otro pasa- canal crees que te gusta? ¿El 2? Bueno, ahí te va. Lo que pasa es que yo en el 96 transito a otra televisora también en Pero deportes. es que dilo, mujer, dilo. En TV Azteca, y alguna gente se acuerda de mí del 99 y está perfecto. Pero es antes, ¿no? La incursión en los deportes de la mujer a través de esta participación que tengo con toda esta historia de, pues, cubrir a Fernando Prieto y me quedo en 96, 97, 98. Ahí te va. Yo quería entrar a noticieros y Sergio Tapia estaba renuente. De hecho, El señor Tapia. no me daba la oportunidad. Y aparte yo no tenía mucho equipo por donde darle, ¿no? Así ya que digas tú exuberante, guapísima, porque había pues elementos sumamente guapísimos como Mayra Peregrina, Arlette Anguis, que eran una cosa extraordinaria. Y entonces pues viene Vero con la ilusión y es un palito y es una niña y entonces pues que no El hacía síndrome mucho. del impostor, Verónica, ¿cierto? Entonces, Veía los videos, esos antiguos o los vintage que nos presentas Ajá, hoy ajá. y te ve ahora mismo, es decir, switchen otra vez a Verónica, es decir, switchenla, mire, Verónica, eres una mujer muy guapa, de verdad te lo digo, no es lisonja ni es salamería, te lo digo, estás incluso mucho mejor que antes, pero, ¿no? mira, ese era el detalle, que yo casi siempre estuve así, como ahorita estamos platicando, incomodando, pidiendo oportunidades, y es que no es así, y era así. Entonces Tapia en una ocasión yo creo que pues ya lo tenía fastidiado y me dijo, ¿sabes qué? Ya váyase con Zarco, vaya a practicar. Y en una de esas, en plan de sarcasmo, y lo digo en buen plan, y en una de esas pronto la vemos en eco, váyase para allá. Muy bien, entonces me fui con Zarco, empezamos a ensayar y empezamos a tener apariciones. Yo ya las tenía en deportes, pero yo quería noticieros Ya. y ahí era el pleito. Paréntesis, quiero enviarle un saludo al señor José Luis Arco, también para que entienda, a ver, José Luis Arco era el productor, él me hizo a mí el casting, cuando yo llegué a Sí. Multimedios, recomendado por Ruth Hernández, él me hizo a mí el casting. Él era el ¿no? formador. Y yo entré, mi puesto inicial en Multimedios fue exactamente el de Vero, un poquito de años después, porque yo era el de deportes que cubría a Luis Rivera, a Lucero Sánchez, a Fernando Díaz de León Es y a correcto. Rafa Pavón. Pavón. Es Verónica. correcto. Entonces, ahí te va. Porque a veces la gente se confunde. Es decir, mi interés y mi ilusión ya era irme a deportes, perdón, a noticieros y dejar deportes. Pero no me dejaban porque quien cubría, se va Fernando Prieto. En el 97 se va Fernando Prieto y viene Raimundo. Y me dicen, va a venir un perfecto, yo le entrego todo el paquete porque yo me quiero a noticieros. Llega Raimundo, yo le doy pues lo básico, incluso se O sea, queda. tú fuiste la antecesora de Raimundo Muñoz. Y para irnos a la pausa comercial, cuando haces, fíjate nada más, otra vez, cómo se entretejen historias en lugares donde no, eso se llama serendipia. Encuentras algo inusual y maravilloso donde no esperabas encontrarlo. Verónica Rocha fue la antecesora de quien fue mi jefe cuando entré tantos años después. Vamos a la pausa comercial. Sí. Felicidades, 35 años se dicen fáciles, pero
no han sido fáciles, han sido muy complicados. Sí éxitos, sí la pantalla, sí el farol, sí la preferencia. Sin embargo, hemos tenido que pagar un precio, pues, ¿no? Y de esos 35 años, un precio es la época del crimen organizado que nunca, le prometo, le firmo donde usted me pida, nunca se nos va a olvidar. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por ser parte de esta gran familia, por abrirnos tu pantalla y tu corazón cada día. 35 años, siempre cerca de ti. De esta gran familia, por abrirnos tu pantalla y tu corazón cada día. 35 años, siempre cerca de ti. La Laguna lo vivimos, somos tu canal, somos así. 35 años, celebramos junto a ti. Gracias por estos años. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la sobremesa. Mire, somos compañeros, nos topamos de vez en vez, a lo mejor una vez a la semana en los pasillos, Verónica y yo, y nunca nos hemos contado estas cosas que pues, son documentos valiosísimos. Le entregas a Raimundo, te vas para noticias. Ajá, entonces a mí se me, como luego dicen, se me cosían las habas de que ya me quería ir a noticieros y ser reportera y ser conductor y me dijeron sí, pero no te puedes ir de deportes porque no hay quien lo cubra. Entonces, ¿No hay quien cubra? a Raimundo. Entonces, en ese tiempo, sácale la acreditación del Santos Laguna y entonces cuando él se va de vacaciones y se va de descansos, se queda Verónica. Entonces, en el 97 y 98 nunca dejé los deportes. Por eso digo que fehacientemente, 96, 97 y 98, hubo una persona que pisó primero los deportes en Canal 9. Oye, Verónica, digo, al margen de que ya salías en la tele, en deportes, ¿por qué nunca hubo ese brinco? No creo que Raimundo se haya ido todo un año de vacaciones para que tú lo hubieses cubierto. Fíjate que algo, sí, algo pasó, algo se enganchó. Yo nunca pregunté porque a mí me gustaba trabajar. El trabajo me gustaba, de lo En que ese fuera. entonces nunca hiciste noticias, nunca diste un noticiero. Sí. Ah, ya. Entonces es lo que me decían, te quedas en noticieros y como reportera y no vas a dejar Pero deportes. a cuadro en un noticiero, no. Sí, sí, entonces en el 97, los lunes o los días de descanso, me quitaban de noticieros y me iba a deportes. Que ahora Entonces, es me decía, En ese entonces era una cosa muy bizarra, Sí. pero ahora lo puedes hacer tranquilamente. Nos quedamos en un momento aquí, Verónica, digo, peloteando un poco anécdotas. Cuando llegamos a este corporativo nos quedamos sin conductora del clima, algo así como 15 días o un mes, porque alguien se fue y no encontrábamos. Yo dije, a ver, si no hay, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a ofrecer, Verónica? exactamente. Información. Exacto. Ah, nada más que es del clima. Perfecto, vas y te documentas Claro. del clima y cada conductor daba su sección del clima. Verónica. Y justamente eso que estás diciendo, porque luego vino la oportunidad de conducir Estilo, conducir Buenos Días, conducir Ayuda, que está por ahí, el primer sorteo de Cáritas, lo hago junto con Víctor Hugo. Y justamente esto que tú estás viendo de Buenos Días, bueno, eran los otros días, porque aparte había que ir otros días a deportes, a cubrir a Raimundo, y entonces tengo las acreditaciones del Santos del 96, 97 y 98. Entonces, en esa Si época... te preguntara, ¿qué te gustan más, los deportes o las noticias? ¿Qué me contestarías? Hoy te puedo decir que en aquel entonces me gustaban mucho las noticias. No, siempre nos gusta algo más. Verónica. No, es que sabes que hoy abrazo con mucha nostalgia mi época en deportes, porque hoy entiendo que la gente que me dio la oportunidad en deportes me entregó una joya para poderme cotizar en los medios de comunicación de algo que no tenía nadie. Sí, porque a la postre estuviste Exacto. en Monterrey, en Televisa. Pero yo no me lo propuse. Y me dices tú, ay, no es cierto. Y fue una cosa fortuita y accidental que dijeran, que ahí se quede en deportes. Y tú llévatela. Y todos los chavos decían, sí, yo me la llevo y no hay problema. Y me enseñaban y tuve que aprender. Pero eso fue fortuito. Y hoy entiendo que esa situación fue para mí como una especie de plus que siempre tuve y nunca me di cuenta, pero siempre la aproveché. Y además Siempre la aproveché. de
de cotización, Verónica, porque cuando llegaste a Monterrey, seguramente no te vieron como la provinciana. En Monterrey así nos ven, como provincia. Ahí viene aunque sean En también aquel entonces provincianos. estaba Fernando del Rincón, déjame te platico. En Monterrey. En Monterrey, como Ahora mismo titular. Fernando del Rincón, bueno, Está no en sé, CNN. está en CNN Sí. y se convirtió en un periodista de primer La nivel. productora era Azucena Pimentel, la que le producía primero noticias a Carlos Loret de Mola. Fíjate nada más. No, eran unos perruchos. No te quiero, no, ustedes son unos Ángeles del no, cielo, totalmente, ¿cierto? Totalmente. Y era gente muy perrucha, o sea, muy abusada, pero le sabía el negocio. Entonces, había que fajarse. ¿Y cómo me fajaba? Con lo que me pidieran y sabían que se los entregaba. ¿Cómo llegaste a Monterrey, Verónica? Igual también un amigo, estando en ¿Pero Monterrey. te fuiste ya casada o...? No, qué? eso fue todavía soltera. Ah. Y la promesa era con TV Azteca Noreste. Me voy con TV Azteca Noreste. Pero quién, a ver, cuéntame, ¿quién te ofreció TV Azteca Noreste? Un compañero que estuvo en Multimedios, Daniel Elías, a quien le mandó un saludo y lo recuerdo con mucho cariño. También me echaba muchas porras, él ya estaba allá. ¿Y por qué no te vienes? Le digo, claro que no, por supuesto que no. Yo te consigo un casting y yo. La verdad que pues me convenció más para poderle agradecer el detalle, porque yo no tenía la intención. Sí sabes, seguramente sabes, que es el síndrome del impostor, sí lo sabes, ¿cierto? Yo te veo, si me platicaras en otro contexto no te lo creería, porque yo desde fuera te veo totalmente diferente. Es decir, me estás contando a una Verónica nueva totalmente. Nunca en mi vida, te lo prometo, me hubiera imaginado que te autopercibes de esa forma. Y luego, Sí, Verónica, totalmente. Entonces se da el casting, quedan muy contentos, apalabramos, me voy a Monterrey, a TV Azteca Noreste, y pasan los días y no me ocupan, y pasan los días y las semanas. Mi compañero ya trabajaba en Televisa. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo ya me voy. No, pues ya estás aquí, vamos a probar en Televisa. No, pues no se va a poder. ¿Cómo que no vamos? Y entonces me concerta una entrevista con se apellida Cobos, me fue muy mal, porque pues no hubo ahí como química y no me recibió muy bien. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Hay una última oportunidad para que entres a deportes. Y yo le dije, y lo dijo con mucho cariño, deportes ya no. Sí, es la última oportunidad para que te quedes con trabajo. Ok, vamos. Me presenta Héctor Bencomo, y él estaba en deportes, y la cabeza era Fernando del Rincón, junto con Azucena Pimentel. Y entonces me recibe un hombre muy hosco, muy racio, pero muy educado. Entonces, cuando ve mi ¿El apellido, currículum, Verónica? Héctor Bencomo. 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 Él es un especialista en béisbol, muy conocido en el béisbol en México. Y lo primero que me dijo es, ¿vas a los entrenamientos a trabajar o a ver a los jugadores? Porque yo tengo 2 chicas aquí, ya era el 2001. Tengo 2 chicas aquí, que una me funciona muy bien, Ileana Salgado, a quien le mando un saludo, y a fulanita de tal que solamente va a conseguir novio. Le digo, pues pruébeme. Me prueba, Verónica. le gusta, y entonces me dice, me gusta, pero no tengo que ofrecerte. ¿Te quedas? Me quedo. Y a las 2 semanas ya tenía yo trabajo. Y es como me quedo en Televisa. ¿Es antes o después de Azteca Laguna? En Azteca Laguna estuve en 3 periodos. Entonces ya cuando regreso estuve en un segundo periodo y ya casada en un tercer periodo. ¿En deportes en Azteca? La primera vez. Ya había estado de aquí me voy a Azteca, pero ya iba ¿Sabes yo lo que a noticias. pensábamos nosotros estudiando de ti? No tienes idea de lo que pensábamos de ti, Verónica. O sea, te veíamos encumbradísima, una mujer encumbradísima, a la que no podías tener acceso bajo ninguna circunstancia. Por eso te digo que, otra vez, se entretejen historias y de pronto usted que nos hace el favor de sintonizarnos puede ver una fotografía, una imagen, pero dentro hay una historia, la de Verónica es increíble. Y luego, Verónica. Entonces, estando ahí, me quedo, incluso me acuerdo que me toca cubrir la IndyCar, que fue en Monterrey, con Adrián Fernández. Fue una experiencia extraordinaria y de otro nivel, porque aquí se manejaba otro tipo de periodismo en la comarca lagunera. Y cuando me ven, Azucena Pimentel, la productora de Primero Noticias de Carlos Loret, me ve, me manda a hablar y me hace un casting. Y luego le digo, que si me quería quedar, le digo, es que yo realmente venía a noticieros. Y luego me dice, te quiero aquí conmigo. Y entonces ya Héctor me decía, es que no me puedes dejar. Les decía, bueno, ¿qué les parece si de lunes a sábado o a domingo cubro deportes y sábado y domingo, que eran las noticias de fin de semana, lo hago con Azucena?
y me decían, pero es que no vas a tener descansos, mis descansos serán los lunes. Le digo, no importa, yo lo que quiero es trabajar. Sí, claro. Y ahí es en donde me quedo en los dos espacios, sábado y domingo, y entre semana deportes. Hacías el noticiero en Monterrey para Televisa sábados y domingos. Exacto, con Julio César Cano, al quien le mando un saludo, eran sábados y domingos en Televisa. Y era otro ritmo de trabajo que no te quiero yo decir. Vienes a la comarca lagunera ya, casas, llega el Robert, te conviertes en mamá. ¿Cuántos años, cuánto tiempo, Verónica? Mira, yo regreso y todavía me enrolo con Azteca y luego me caso y justamente con esa experiencia de mi hijo con autismo empiezo a tener contacto con mucha información del autismo y no sé, no me acuerdo cómo se da la oportunidad de ser corresponsal, ya empiezan a ver las páginas para poder subir material a los portales y a IMER, el Instituto Mexicano de Radiodifusores, empiezo a hacer corresponsalías del tema del autismo y de derechos humanos. Y entonces yo ahí me sigo porque yo estaba muy a gusto, ¿no? Haciendo familia, con hijos. ¿Pero cuánto tiempo me refiero, Verónica? Yo creo que duré como 10 años. Fuera total. De los electrónicos, sí. Fuera de las pantallas, pero ella Sí. se mantuvo, digamos, vigente. ¿De carrera cuánto tiempo, Verónica? De carrera, bueno, yo nací salí del 96, del 92 al 96, me gradué en el 96. Yo Pero en el me refiero de carrera periodística desde el 90 y... 3. Este septiembre cumplí 32 años. Que entré por primera vez a un medio de comunicación en forma, Y 32 años, ¿cuál fue tu primer medio de comunicación? en el Noticias, en Deportes. Deportes. Igual también, así como que quieres Entonces eres quedar. la primer mujer que incursionó en la comarca lagunera en el área de deportes. Que En otra medios vez, electrónicos. no era sencillo, Era tu parte con Rafael Rosell. Recuérdame el nombre de compañero de fórmula de Rafa Rosell. Su papá tenía una agencia de publicidad, se llama Bola. No, es ¿Alberto Garza? Armando Navarro. Armando Navarro, Rafa Rosell, Juan Gómez Junco, a quien le mando un saludo de los legendarios Bueno, de la con televisión. Juan Gómez Junco hicimos un programa por ahí, mandé un cachito de material, hicimos un programa del previo del sorteo del Mundial del 97. En aquel entonces, Juan no convivía con la raza de nosotros. Bueno, si hoy Juan es Juan, en aquel entonces Juan era 5 veces Juan, o sea, era una cosa temible, pero muy respetada, que es ahora lo que casi no se ve con los periodistas y que yo he tratado de fomentar, que es la credibilidad y el respeto. ¿Sí? Pinta en su rayita. Y en aquel entonces nos invitó a hacer una dinámica en el estudio del sorteo del Mundial. Entonces estaba Juan, estaba Rocío Acosta y estaba Raimundo Muñoz y su servidora. Es ese. El sorteo del Mundial de 1997 lo hicimos con Juan. Y ahí ¿Tiene está. audio eso? Eso tiene audio. A ver, escuchemos un poco. Tenemos, ahí está Ana Bárbara. ¿Cómo ves? Hasta Nava estaba en estilo, nos visitó y no estaba la chica de espectáculos. Ana Bárbara fue la sucesora de Selena. Imagino que esa entrevista debe haber sido muy cara, Verónica. ¿Cuál es la entrevista más cara que has tenido, Vero? La de Felipe Calderón. ¿En funciones? Pues estaba postulando para presidente. ¿Esa es tu entrevista más cara? Yo creo que sí. Y bueno, la del Santos, la de ¿Cómo? los campeones, ¿no? ¿Cómo tasas la valía en las entrevistas? O sea, ¿qué es? Yo creo que por la figura pública, por el perfil. ¿Y no por la charla? Yo creo que sí, ¿no? Porque a veces hay historias tan entrañables que dices, ¿tú cómo la voy a meter así como fuera? Por ejemplo, la mamá de Silvia, yo la entrevisté días después de que desapareció su hija, por ejemplo. La señora Silvia es una entrevista. Yo gané un premio de periodismo con tristemente, cuando Fanny cumplió 10 años de desaparición, Ajá. me dieron la oportunidad de estar con la señora Silvia, don Oscar, Christopher y Michelle en su casa recordando a Fanny. Les envío un saludo también.
Y te lo digo porque de pronto, a mí en lo particular, me gustan más las historias. Esta es muy rica, Verónica. Yo no sabía tantas cosas, tantos recovecos. Le estoy viendo la cara de pronto a Hugo, que también ha estado ininterrumpidamente con nosotros tiempo. Bola, Toda que la hace vida. algunos días en radio decía, Bola, ¿cuántos años tienes trabajando aquí, Bola? 28. 28. Y luego, le mando un saludo a Bola. Y recordé, tengo que decir su nombre. Fernando Castro. Fernando, me acordé hasta mucho después, pero al principio era, pues, es Bola, güey. O sea, yo siempre digo Bola, Claro. ¿no? Bola. Sí, yo también. En la cámara estaba Jorge Valenzuela, que Ajá. tiene, pues, También toda la vida. Yo cuando entré ya Otoniel, estaba. imagínate, Igual, ¿no? cuando yo entré ya estaba. Los legendarios de la televisión. Lucero entré y ya estaba. ¿Qué te parece ahora? ¿Qué rescatas? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gusta? Fíjate que, te lo comentaba hace un momento, es interesante la época en la que estamos viviendo en torno a todas las tecnologías y a la inteligencia artificial, porque hoy todos tenemos la posibilidad, todas las personas tenemos la posibilidad de crear contenido. Perfecto. Todas las personas tenemos la posibilidad de contar una verdad, la que se nos pegue nuestra gana, y ponerle nombre y ponerle fechas, y ya pusiste el rostro y ya pusiste el reconocimiento, lo que tú quieras. Aquí el desafío de la era de la posverdad es que esa verdad la puedas documentar, y a eso se le llama veracidad. Y no todos tenemos esa posibilidad o no estamos dispuestos a hacerlo. Por eso hoy... Sí, a probar tus dichos. Exacto. Por eso es muy importante hoy el criterio y el discernimiento de las audiencias. Hoy es la época de las audiencias, porque yo te puedo decir lo que yo quiera y puedo mostrarte lo que yo quiera, porque incluso hemos visto fotografías alteradas que parecen verdad. ¿Y quién dice la verdad? Hace ¿Estás unos de días acuerdo? circuló un video en el que yo estoy diciendo una serie de insultos y hay mucha gente que me mandó el video y mucha gente piensa que yo Claro. efectivamente lo dije. A mí ver, también me lo enseñaron. ¿Cierto? Sí, pero yo inmediatamente, por algunos aspectos de la inteligencia artificial, Pero eso, yo vi, digo, tienes una experiencia, una expertise, pero si eso lo llevas a gente Exacto. que no tiene contacto con ese los es el medios. gran desafío que tenemos hoy, porque antes el desafío era probablemente la tecnología, que trabajábamos con lo más rudimentario, y en esa época, irrisoriamente, y lo digo con mucho respeto, el periódico nos llevaba ventaja. ¿Por qué? Porque el periódico tenía estas alianzas con otros periódicos, y entonces por teléfono, por fax o las corresponsalías tenías mucha información, la cual nos llegaba aquí cuando nos faltaban notas y había que leerlas, ¿no? Y hoy es a la inversa, ¿Cuál es el medio de comunicación con más credibilidad hoy para ti, Verónica? la prensa. La prensa. La prensa es tanto como la palabra escrita. Es decir, las palabras, Es una impronta, tú lo marcas para siempre. las palabras se las lleva el viento. Pero cuando tú imprimes una Es palabra correcto. en un papel, no hay forma de borrarla. Es correcto. Por eso hay una hemeroteca hoy en Milenio que data de Maravillosa. el 27 de septiembre de 1916. ¿No? Sí, es maravillosa. Entonces, si me preguntas, en aquella época era el desafío de las tecnologías muy rudimentario, y que no había quien, por ejemplo, no había quien rebatiera por lo que el conductor... Dime tú, ¿quién le rebatía lo que decía Jacobo Zabludowski? No. O sea, era la verdad. Independientemente que era un tipazo y que tenía mucho oficio periodístico, pues tú asumías lo que te decía la televisión, lo que te decía la prensa y lo que te decía la radio. Hoy hay esa posibilidad, pero el riesgo es que justamente, como todos podemos con esta nueva tecnología tener nuestras verdades, y no solamente es un error de una fecha, de una persona que omití, no, es algo deliberado para poder fomentar ideologías. Esa es la época de la posverdad, en donde cada quien te dice lo que quiere con el afán de crearte una verdad alternativa,
y que no sepas qué te está diciendo el otro. Ese es el gran desafío en el que estamos ahora, que estamos inmersos con tanta tecnología y con tanta inteligencia artificial, pero no está tan sencillo, porque yo les puedo decir ahorita lo que les estoy diciendo, pero habría que comprobarlo. Ángel, Marcela y todos mis compañeros, no, el criterio es de las audiencias, que tengan un discernimiento para decir qué están consumiendo y por qué lo están consumiendo. Eso es lo más interesante. Y por eso tenemos que mostrar todas las voces. Un ejemplo muy rápido fue lo que pasó ahora en el TCM, con los abucheos de la selección mexicana, en donde fue muy mal visto por muchas personas, es su opinión. Pero la prensa nacional se dedicó solamente a reproducir aquellas opiniones que iban alineadas a lo que ellas querían, dejar en mal al público de Torreón. Cuando el director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, dijo, es de lo más normal que en el fútbol suceda esto, y eso no lo reprodujeron. Ahí estás dando un sesgo de información a los aficionados, a las audiencias. Y estás faltando A la verdad. Okay. A la verdad. Por eso te digo que es un gran desafío, porque sí, me están dando mucho, pero ¿me están dando todo? ¿Lo suficiente? ¿Todas las voces? Y eso es responsabilidad de las audiencias, ¿cierto, Verónica? Sí, ser muy críticas y descontar. Pero eso tiene un precio, Verónica. No es ser crítico como tal, decir una crítica. No me gustan los zapatos de Verónica. No, a ver, no. O sea, la crítica Exacto. cuesta estudio, cuesta conocimiento. Por eso la información es Y eso que estás importante. diciendo es muy importante, porque puede o no gustarte un contenido. No, aquí el terreno de las audiencias es que choque con el terreno de derechos humanos, que los esté realmente violentando. Verónica, te agradezco mucho. Esta plática fue nostálgica para mí porque yo no sabía que Verónica era el antecedente de quien en algún momento fue mi jefe, el coordinador de deportes en esta empresa, que es Raimundo Muñoz, a quien le mando un saludo, por cierto, y decana del periodismo, la primer mujer periodista en los medios electrónicos en la comarca lagunera, documentado aquí, y pues con mucho orgullo presentarla como una periodista con visión humana. Es decir, Verónica se ha especializado, a la par de la labor periodística, en labor de derechos humanos, por eso habla tanto del tema de las audiencias, del cambio de paradigma, del médico rehabilitador, del... Asistencialista y ahora el médico... pasado, el primero fue el eugenésico. eugenésico. Médico rehabilitador, asistencialista y ahora el de derechos humanos, que es un modelo social. Verónica, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Felicidades. la agradecida soy yo por permitirme compartirte, platicar, y en mi página, bueno, pues comparto algo muy personal, y todo esto que estoy diciendo, pues lo digo primero porque lo vi, porque lo viví. Hay algunos que se acuerdan, hay otros que no se acuerdan, eso no importa. Lo importante para una comunicadora como yo es documentarlo. Y si quieren, pues ahí me visitan. y ahí lo Verísimo. documentan. Verísimo, Rocha. En las plataformas, búsquela. Digo, la mujer aparte platica de una forma muy puntual y es la conductora del telediario nocturno en Durango. Ella se ve en Durango y nos da mucho gusto saludarla esta mañana de sábado. Pero gracias. Gracias, Ángel. Muy agradecida. Dios te bendiga. Vamos a la pausa comercial o nos vamos. Y después una pausa comercial. Que tenga usted un excelente fin de semana y nos sintonizamos la siguiente con otros temas aquí en Cambios. Buen día. La Laguna